Pulso económico, esto sigue para arriba, casi a velocidad. 0,54 de aumentos en el día de hoy. El índice general ha retrepado hacia los 16.087 puntos. Con Iberdrola hoy voz cantante en el verde, 3,42 de subida, luego veremos por qué. Acciona 3,05 de subidas también, Endesa 2,03 y en el lado del rojo pues Celnex 2,43 de caídas, Fluidra 1,95 de caídas y Puig, la tercera, 1,43 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en esa tertulia hablaremos de los resultados de Iberdrola hasta septiembre, 5.307 millones de euros, un poquito menos que el tiempo homologable del año anterior, pero prevén más beneficios y ha mejorado su dividendo un 8,2%, lo cual le ha valido pues para ser hoy el valor estrella. Además de eso, hablaremos de que, hombre, si analiza uno la bolsa española, pues se da cuenta de que a pesar de estar en máximos, pues solo un 10% de las empresas del IBEX está en precios de récord, el resto no. Bueno, y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario de Culiberal Español. Así es. Bueno, don Miguel Ángel Cicuendes, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Vicepresidente de ASEAFE y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Pues vamos a la bolsa, si les parece bien. Fenomenal. Vamos a la bolsa hoy. A primera hora de la mañana parecía que se dudaba en los 16.000 puntos, pero luego han salido los datos de Iberdrola, pues ha salido Acciona, Indra, Endesa, bueno, total, que al final 16.087, que no está nada mal, Julián. Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo difícil era pegar este paso y saltar la barrera de los 16.000 y mantenerlo, porque lo difícil no es tocar los 16.000 en un momento, sino mantenerlo. Vemos que hoy ya son 16.087, es decir, que ya estamos un poquitín por encima y yo personalmente no creo que el salto sea mucho más intenso. Dice que no esperemos 16.200, 16.300 de forma inmediata, pero solo mantener ya los 16.000, que es el récord de los últimos 18 años o no sé cuánto, sí, yo creo que es muy importante y denota pues que efectivamente la fortaleza de algunas, pues usted lo ha dicho muy bien, solo el 10% son las que mantienen el índice, pero bueno, las que lo mantienen muy bien. ¿Cómo has visto la sesión, Miguel Ángel? Pues mira, yo quería empezar diciendo que hoy, curiosamente, 28 de octubre, es el día más alcista de la bolsa según la pauta estacional del almanaque bursátil. O sea, que quiero decir, y hoy se da la casualidad de que hemos hecho otra vez máximos históricos con referencia en concreto a los que tuvimos en el 2007 y bueno, pues la verdad es que ¿El almanaque que dice? ¿Que a partir de ahí empieza la bajada? No, el almanaque te da pautas, hombre, dice que en Halloween normalmente suele ser una etapa alcista, pero esto a veces se cumple y a veces no se cumple, porque normalmente septiembre suele ser bajista y este año solo fue la primera semana, luego sigue subiendo, con lo cual bueno, pues hay que tener en cuenta que el IBEX 35 descuenta los dividendos porque en máximos históricos, si ponemos los dividendos como hace el DAX, estamos desde hace bastante tiempo, no ahora mismo, pero lo bueno es que ahora restado los dividendos de todos estos años, desde el 2007, estamos en máximos históricos con esa comparativa, con lo cual pues eso significa que el que ha estado en el IBEX 35 no solo no está donde estaba, ha ganado todos los dividendos que se han ganado en estos años, ¿no? Y cierto es que, como usted decía, hay pocos valores que están en máximos históricos. ¿Pero por qué? Porque están restando esos dividendos. Pero coincido con lo que dice Julián, que por cierto es la primera vez que estamos juntos, lo cual me alegra mucho. Y creo que, bueno, ya hemos hecho el doble techo, vamos a ver si el mercado tiene mucha más fuerza para seguir subiendo. Vamos a verlo. Antes de ir al mercado español hay que pasar por Estados Unidos porque los americanos se preparan ya para que su deuda supere la de Italia o la de Grecia. Eso sí, tienen un plan que es irla quemando a base de fogonazos de inflación, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente la deuda de Estados Unidos es impagable, quiero decir, no va a poder pagarla fácilmente y sobre todo el problema no es el nivel que ha alcanzado, sino que todas las previsiones son de que va a seguir subiendo. Me refiero al ratio de deuda sobre PIB, ¿no? Hasta situarse definitivamente en segundo lugar por detrás de Japón, ¿no? Exclusivamente. Pero claro, es que el problema no es el nivel de deuda que tiene, es que tiene un déficit permanente en el entorno del 7 o 7,5%. Entonces, claro, si no corrige el gasto, por mucho que suba el crecimiento económico, mientras que el déficit siga en esos niveles, es imposible rebajar deuda. ¿Hay alguna casa que ha salido por ahí, vamos, agencia, que ha salido por ahí diciendo lo de que lo quemará con inflación? Bueno, efectivamente es la forma más fácil. Es decir, la inflación puede hacer que baje el ratio, pero eso no hará que en valor absoluto baje la deuda y los intereses que tenga que pagar por esa deuda, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que la teoría puede decir que quiere hacer esto, pero vamos, que en principio lo que parece que al gobierno le interesa es que la inflación esté baja, o sea que eso sería contradictorio con esto que estábamos comentando ahora mismo. Con lo cual la deuda seguramente seguirá creciendo. Ahí la deuda está en manos de extranjeros. El gobierno chino tiene una parte relevante y lo utiliza como arma arrojadiza. Y bueno, pues no termino de ver claro de que vayan a conseguir que con la inflación vayan a poder rebajarla. Uh-huh. Bueno, hablemos de Europa. En Europa hay un índice estupendísimo que se llama Eurostoxx 50, que aglutina las 50 compañías más destacadas de toda la Unión Europea. Hay algunas españolas, ¿eh? Bien, en 4 años ha subido el Eurostoxx 2.130%. Hay que remontarse lejos. Claro, bueno, todos los que siguen este programa saben perfectamente lo que es el Eurostoxx, pero vale con decir, o basta con decir, que es el índice que aglutina a las 50 mayores o principales empresas europeas por volumen de capitalización, por cifra de negocios, etcétera, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un índice muy o verdaderamente selectivo. Selectivo. Claro, y además a nivel europeo, ¿no? Claro, lo que puede sorprenderle a alguien, a mí no, pero lo quiero dejar aquí encima de la mesa, es cómo es posible que muchas de las economías del euro estén allá, han estado rozando la deflación, han estado rozando la recesión, y cómo es posible tal. Bueno, pues claro, porque dentro de un conjunto tan grande como es la Unión Europea, el encontrarse 50 empresas muy buenas es relativamente sencillo, ¿no? Y esas son las que llevan el índice a ese crecimiento tan desmesurado, diría yo, del 2.130%, ¿no? Uh-huh. ¿Sí, cuentes? Bueno, lo que viene a decir es que ha pasado de los entornos del 2000 y pico al 5.700, que me da la impresión de que ahí nos sobra un cero, pero bueno. Y entonces también descuentan los dividendos. Por esa razón, tampoco estaban máximos históricos, porque incluyendo los dividendos sí estaría en máximos históricos. O sea, ya no en este momento, que efectivamente lo está. Entonces, bueno, son las empresas más líquidas y han tardado mucho en estar a la altura del S&P 500, pero ahora ya, no digo en rentabilidades porque no está a la altura del S&P 500, pero sí de máximos históricos previos. Uh-huh. Bueno, vamos ya al territorio de la bolsa española, hoy con un protagonista que es Iberdrola, la eléctrica, que ha logrado un beneficio de 5.307 millones hasta septiembre, enero-septiembre. Un poquito menos que el año pasado, un 3% menos, pero como prevé más beneficios y como ha mejorado dividendos, un 8,2%, nada más y nada menos, pues el inversor ha decidido premiarla hoy seguramente bastantes más días. Pues sí, la verdad es que ha subido un 2,89. Digamos que el que esté en Iberdrola, desde luego debería seguir estando, pero yo creo que ya esto es llegar a una fiesta ya cuando el jamón se ha acabado y cuando ya no sabes lo que te vas a encontrar. En el sentido de sí que es muy solvente la empresa, pero ya está a unos ratios yo creo que ya excesivamente caros. Bueno, mi impresión, quien las tenga, que las mantenga. Quien no las tenga, pues oye, que se espere a que corrija para comprar más barato. Yo así lo veo.
Sí, bueno, hay Julián. bastantes, digamos, circunstancias a tener en cuenta, ¿no? La primera, pues es que Iberdrola se ha convertido en un monstruo que es la primera utility, eso que se denomina ahora utilities, de toda Europa y una de las principales del mundo, ¿no? Por otro lado, efectivamente, el beneficio neto ajustado es muy bueno, aunque sea ligeramente inferior, un 3% al del año pasado, pero si se analiza de dónde proviene la mayor parte de ese beneficio que ha obtenido, vemos que no lo está obteniendo en España. Los tiene de México, los tiene de otros países en los que se ha posicionado de forma fuerte. Estados Unidos. Y Reino Unido, Estados Unidos, en los que está poniendo además una muy buena parte de sus inversiones, ¿no? Entonces, es una lástima que una gran compañía como es Iberdrola, las medidas fiscales del gobierno la lleven a que las inversiones se las lleve fuera, y bueno, sí, el beneficio lo tributará aquí, ¿no? Pero mejor que creara empleo y que creara actividad aquí, ¿no? Desde luego. Permítanme un consejo comercial. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nuestro fondo Metavalor, uno de los más premiados de la bolsa ibérica, logra una rentabilidad anualizada del 8% desde 1991 y del 33% en 2025, acumulando un crecimiento del 1.237%. Metafinanzas se mantiene como fondo líder del sector financiero con un 46% de rentabilidad este año y un incremento del 223% desde 2017. Infórmate en nuestra web o visítanos. Lo decíamos al principio, el índice está en récords, cierto, pero solo el 10% de las 35 compañías que componen el IBEX están en precios récord. ¿Por qué? Bueno, volvemos a lo mismo, lo selectivo, ¿no? Si miráramos y analizáramos cuáles son ese 10% de compañías del IBEX 35 que son las que realmente están soportando el índice, el valor, veremos que son en buena medida los bancos, en buena medida las energéticas, etcétera, ¿no? Por tanto, es una selección. Yo creo que para que una bolsa se considere que es fuerte y que refleja realmente lo que está ocurriendo, la situación económica de un país, tiene que haber una proporción más importante. No puede ser más equilibrada. Claro, más equilibrada, sí, efectivamente esa es la palabra, muchas gracias. No puede ser que solo el 10% soporte y que un 90% esté por ahí despistado, ¿no? No digo 50-50, pero 40-60, 30-70, ¿no? Sí, yo creo que principalmente es por esto que decimos, porque los dividendos, pero claro, los dividendos al final es que si uno tiene acciones y no cobra dividendos, pues, oye, para ese caso, ir para no, es mejor no ir, ¿no? Pues en este caso está claro que por eso solo está el 10%, pero efectivamente hay cierto recorrido, pero podemos entrar en una fase de rotación, de distribución, que esa es la pregunta. Aquí la pregunta es, ¿los grandes qué están haciendo cuando ahora llegamos a los máximos históricos? ¿Van a seguir acumulando o van a empezar a distribuir? Pues eso es lo que no sabemos. Pero hay más posibilidades de distribuir en máximos y uno no darse cuenta y demás, y al final que venga una sana corrección, cuando toque. Usted que es el rey del dividendo en esta mesa, Bueno. Vamos a ver, vienen dos de los importantes, Inditex y Santander, entre ambos suman 4.327 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, pues nada, eso lo que decía antes, que quien las tenga, que las mantenga. Inditex, pues bueno, es una empresa que, acuérdese, cuando estaba en la zona de 20 y Juan Iranzo y yo comentábamos que era una buena oportunidad para entrar, no queriendo dar recomendaciones y tal. Ahora en este punto, pues oye, el dividendo normalmente lo suele absorber bien Inditex. Y ya en el caso de Santander, pues también de momento lo está absorbiendo y está en zona de máximos relativos y se puede mantener, pero estando con ojo a visor. Julián. Bueno, pues utilizando ese dicho tan conocido como de que no solo de pan vive el hombre, yo me atrevo a decir que no solo de dividendos debe vivir el inversor, ¿no? Porque efectivamente el dividendo sabemos que es muy importante porque aporta liquidez al valor, la rentabilidad te la llevas en el bolsillo, pero yo creo que una buena inversión en bolsa tiene que ser un mix de un dividendo aceptable y
una mayor capitalización y que el fortalecimiento del valor de la compañía, el valor intrínseco de la compañía, ¿no? Pero bueno, está claro que con estos niveles de dividendos, 2.000 y pico millones Inditex, 1.700 y pico millones en Santander y BBVA también, que está en un nivel muy parecido, a las puertas, creo que lo van a aprobar el 30 de octubre para repartirlo el día 3 de noviembre, pues está claro que el inversor se acerca rápidamente y dice, oye, cojo dividendos y ya veremos qué pasa con el valor. Que, por cierto, mañana es el último día para incorporarse tanto a Inditex como a Santander, vamos a decirlo. Hablemos de CaixaBank en dos planos diferentes. Por un lado, hay analistas que creen que está en fase de resistencia, que está muy sobrecomprada. Y el segundo asunto, que es muy interesante, hoy empieza una operación que quién sabe lo que va a durar. Nadie lo sabe, yo desde luego no lo sé. Pero el Estado acude por primera vez a las recompras de acciones anunciadas por la entidad, por CaixaBank. No quieren pasar del 18% del capital, con lo cual quiere decir que van a vender relativamente poco, pero bueno, con eso pues las arcas públicas se meten en el bolsillo 180 millones de euros y lo importante es que empieza el camino de ir saliendo de CaixaBank, que no sabíamos cuándo iba a ser. Bueno, en un país de libre mercado, como se supone que somos España y como es la Unión Europea, sin ninguna duda, pues tenemos que decir que qué sentido tiene que el Estado tenga una participación del 18% en uno de los principales grupos bancarios del país, como es CaixaBank. Bueno, pudo estar justificado en un primer momento, como consecuencia de las ayudas que tuvo que darle, pues le hizo tomar una participación. Bueno, muy bien, la tienes temporalmente, buscas el mejor momento para desprenderte de ella y te sales, ¿no? Pero está claro que el gobierno está jugando ahí muy bien sus bazas, porque efectivamente el papel de tener esa inversión en CaixaBank, Criteria Caixa, etcétera, todo esto, digamos, ayuda a otras operaciones que el gobierno está haciendo de introducir en otras empresas con el apoyo en muchas ocasiones de este grupo, ¿no? Aunque sea a través del brazo inversor que es Criteria Caixa, ¿no? Lo mejor que puede hacer es maximizar hasta donde sea posible. Nunca va a recuperar el 100% de las ayudas que destinó, pero bueno, se habla de que podrá llegar a recuperar en torno a un 50%, bienvenido sea, sálgase y deje que funcione como un banco más sin ninguna participación estatal. Julián, ¿tú la ves sobrecomprada, CaixaBank? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente probablemente no solamente es CaixaBank, a lo mejor algún otro banco también está sobrevalorado, pero yo creo que CaixaBank probablemente yo lo calificaría de sobrecompra, sí. Pues a mí me parece, vamos, coincido totalmente con lo que dice Julián, a mí me parece fenomenal que el Estado empiece a vender su participación en CaixaBank. Lo que pasa es que, así como por ejemplo cuando vendieron el oro, lo vendieron fatal y en mínimos, oye, vender en zona de máximos, pues no está mal. Y lo que pasa es que vamos a ver quién se las compra. Desde luego no voy a ser yo el que vaya a comprar, porque claro, comprar en máximos y en este momento que posiblemente estemos haciendo un cierto techo en el sector bancario, pues no creo que sea lo más oportuno. Pero oye, mientras el mercado se lo vaya comprando, haya cierto interés y se pueda dedicar a la economía productiva ese dinero, pues a mí me va a parecer maravilloso. O a reducir la deuda. O a reducir la deuda. Sí, en Italia se han hecho operaciones así. Y desde que gobierna Meloni se ha aplicado el resultado de la salida de empresas, alguna de combustibles y demás, se ha dedicado directamente a reducir deuda, que es un planteamiento bastante sano, ¿verdad? Sería lo razonable. Sí, desde luego. Sí, sí. Bueno, hablemos del gasto en pensiones. Esto sube cada mes, no pasa nada, pero hay que dejar constancia de que ha subido en octubre un 6% hasta los 13.675 millones, casi 76 millones. La pensión media de jubilación, que esto es interesante, es de 1.510 euros por mes, un 4,3% más alta que hace un año. Pero es difícil vivir con eso, ¿eh? Bueno, Julián. Digamos, no metamos miedo a nadie, esto no es para preocupar, es para dar información rigurosa, pero esto solo demuestra que efectivamente el sistema de pensiones español es insostenible, no, por muchos ajustes y arreglos que hayan pretendido, todos no muy bien encaminados, es insostenible. Este nivel, hemos alcanzado los 13.675 millones. Me parece muy bien, pese a todo,
con 1.510 euros no se puede vivir en España en este momento. Eso no lo neguemos, ¿no? Pero es que 1.510 euros está por encima del salario mínimo interprofesional y está probablemente por encima del salario moda, el más frecuente, ¿no? Una anomalía. Entonces, bien por los pensionistas, insisto, no, con eso no van a poder sobrevivir, pero algo habrá que hacer porque el sistema de pensiones así es insostenible. Bueno, ya sabemos que los baby boomers, que no me gusta usar anglicismos, pero es difícil traducir esta expresión, a veces estamos ya al borde de llegar a ese momento de la jubilación y es que, claro, esta tendencia lo que va a ocurrir es que se va a incrementar, con lo cual la situación es compleja y entonces, bueno, pues realmente lo que hay que eliminar es todo el colesterol que tenemos en el presupuesto y no desde luego en las pensiones, que desde luego el partido de los pensionistas será mayoritario en breve. Bueno, hablemos del signo de los tiempos, porque aquí hemos contado ya algún caso. Nestlé fue el primero. Ahora llegamos al caso Amazon. Amazon son unos tíos triunfadores que han barrido del mercado a los que se dedicaban a la logística, a la paquetería, al reparto. Todos apreciamos mucho a Amazon y lo que ha supuesto en cuanto a acercarnos los productos más lejanos, ¿verdad? Bueno, pues van a despedir a 14.000 trabajadores, que al principio eran el doble. Van a despedir a 14.000 trabajadores de la corporación Amazon y van a invertir en inteligencia artificial. Con lo cual, aviso a navegantes, la inteligencia artificial no es un aliado para todo. Bueno, claro, está muy bien, porque cuando oímos en cualquier medio de comunicación hablar a expertos o presuntos expertos en inteligencia artificial, todos dicen, no, la inteligencia artificial no es verdad que venga a destruir empleo, al revés, va a transformar los empleos. Mira. Lo tienes ahí. Va a transformar los empleos y va a ser diferentes, va a quitar trabajo rutinario y tal. Olvidémonos. Como todos los cambios tecnológicos. Toda la mecanización, robotización y todo esto, pues efectivamente lo que supone es sustituir mano de obra, gente, por máquinas, ¿no? Bienvenido sea si mejora la productividad, etcétera. Pero lo que tienen que pensar todos los estados del mundo es cómo recolocar, cómo encontrar una salida a todos estos trabajadores. Pues curiosamente el mercado, ¿cómo se lo ha tomado estos potenciales despidos? Pues ha subido un 1,22, ha estado incluso subiendo. Efectivamente, ha estado subiendo incluso más, incluso para la economía, o sea, teóricamente para la bolsa en general. Esto lo que significará es que, bueno, pues se necesiten más bajadas de tipos, con lo cual también viene bien a los mercados. Entonces, bueno, aunque parezca mentira y sea muy doloroso, para el mercado es una buena noticia, en todos los sentidos, no solo para Amazon en concreto, sino en global para el mercado de renta fija también. Bueno, es fácil de explicar, menos coste laboral, incluso mayor eficiencia con los nuevos métodos de la inteligencia artificial. El inversor dice, esto va a ser un cohete. Lo dijo con Nestlé y lo dice ahora. Y va a haber más paro y hay que bajar los tipos. Pero claro, sí, pero sigan ustedes por ahí. No solo es un problema económico en el sentido de qué tipo de interés, etcétera, sino, repito, lo que no se puede es dejar abandonada a una generación que a partir de no sé cuántos años no vuelva a trabajar en su vida. Eso es lo que ha pasado hasta ahora y probablemente lo que va a continuar. Sí, claro, sí, es que esto ya lo hemos visto muchas veces. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad llega la redacción abierta. ¿Qué queréis?